Involucrarse, por otra parte, en la acción política es un deber cristiano. Es un deber de todos nosotros. No podemos jugar a Pilatos, a lavarme las manos, que lo arregle otro. Eso no es verdad. La política es una de las formas más altas de caridad que busca el bien común. Es el cardenal arzobispo de Madrid de esta mañana en la presentación del segundo encuentro internacional de católicos con responsabilidades políticas que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo en Madrid, organizado por la Archidiócesis de Madrid, la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos y la Fundación Konrad Adenauer. Dedicado al tema Una cultura del encuentro en la vida política para el servicio de nuestros pueblos, en el que va a participar mañana el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Voy a charlar ya de todo ello con el expresidente de la Cámara de Diputados de Italia, Rocco Buttiglione. Señor Buttiglione, ¿cómo está? Gracias por atender la llamada de este espejo. Muchas gracias, muy bien. Una alegría estar con vosotros. Esta iniciativa nace a partir de la preocupación manifestada por el Papa, ¿no?, de generar ese acompañamiento de católicos que participen en la vida política. Viendo su trayectoria, si algo podemos afirmar, señor Buttiglione, es la importancia, ¿no?, de eso que dice el Papa Francisco, de la necesidad de entender la política como un servicio que requiere sacrificio y entrega. Por eso digo, es tan importante un foro como este, ¿no? Creo que sí. Creo que la intención fundamental es este. Vivimos en un mundo de políticas polarizadas que nos llevan casi a la guerra civil, con acusaciones recíprocas y con una destrucción del sentimiento de ser una nación, de ser un pueblo. Aunque tenemos ideas diferentes y aunque tenemos teorías diferentes, pero vivimos el mismo bien común, somos hermanos en una nación. Y eso es, creo, el primer aporte que los católicos pueden dar. Puedo estar de un lado, puedo estar de otro lado, puedo tener una convicción, puedo tener otra, pero hay un estilo en el hacer política en que yo quiero también escuchar al adversario, que no es un enemigo. Y la salud de la nación no está en la destrucción del adversario, sino en la creación de una síntesis política en que equilibradamente yo también tomo las cosas buenas que tiene que decir. Porque, por supuesto, si yo hago política estoy convencido que yo tengo razón. Y si yo tengo razón, él está equivocado. Pero aunque esté equivocado, tiene buenas razones que tengo que escuchar. Si no entiende la verdad de mi posición, es porque tiene buenas razones que le dicen que no. Y puede ser que esas buenas razones se puedan incorporar en un proyecto nacional más amplio, en que participo yo y participa él. El que gana las elecciones gobierna, pero también el que pierde debe tener el sentido de ser miembro de la misma comunidad, claro. No sentirse como uno que no tiene derechos como todos. Eso me parece un primer problema. El segundo problema es que el pueblo sufre. Hay muchos movimientos populistas que expresan el sufrimiento del pueblo. Pero expresar el sufrimiento no es suficiente. Hay que buscar soluciones. Y ahí los movimientos populistas faltan, porque no entienden cómo funciona el mundo de hoy. Es un mundo muy complicado. Se necesita, para entender, una cultura de la complejidad. Queremos educar una nueva generación de líderes que tienen entrañas de pueblo, corazón de pueblo y cabeza de cultura de la complejidad, para gobernar los acontecimientos en favor del pueblo. Es muy interesante esto que dice. Quiero preguntarle también, porque bueno, en el congreso anterior se habló de las claves para la renovación del pensamiento, ¿no?, y de la acción de los cristianos en la vida política, pero digo, este año, claro, dadas las circunstancias, va a estar muy presente la pandemia, y a mí me gustaría saber, en su opinión, qué lecciones, don Rocco, nos deja esta crisis sanitaria, qué desafíos plantea desde el punto de vista político esta pospandemia. Que cuando nos olvidamos que somos hermanos, porque Dios nos ha creado, al menos tenemos que recordarnos que somos hermanos porque la biología nos hace hermanos. Si no conseguimos vacunar toda la gente del mundo, no vamos nunca a vencer la guerra contra el coronavirus, porque el coronavirus va a reproducirse en las partes del mundo donde no hay vacunación y va a regresar. Hemos hecho un manifiesto para decir vacunas para todos, que los estados más ricos tomen la iniciativa para un programa de ayuda a la vacunación de los pueblos, de los pueblos de los países más pobres.
Y además, solidaridad, las unidades de tratamiento intensivo, las cámaras hiperbáricas, son el instrumento fundamental para salvar la vida de los que tienen coronavirus. Algunas veces hay países que tienen muchas y países que tienen pocas. Hemos intentado en Italia, con buen éxito, de organizar la transferencia de pacientes de Italia a Alemania o de alguna región italiana a otra región italiana, para que si no hay la cámara hiperbárica en Italia, uno pueda salvar su vida en Alemania. Sería bueno hacer lo mismo en una dimensión europea y no simplemente en el nivel entre los estados. Claro. Precisamente, le hago ya casi una última, el fin de estos encuentros, más allá de la reflexión del momento actual en el que estamos, es el de generar, ¿no?, personas movidas por su compromiso con los principios, con los valores de la doctrina social de la Iglesia, del humanismo cristiano. Necesitamos, ¿no, señor Buttiglione, esa nueva generación también de católicos con responsabilidades políticas y sociales, pero que sean movidos en su tarea y en su compromiso por el Evangelio. Necesitamos personalidades comunionales, hombres que de la comunión cristiana tomen la capacidad de involucrarse con otros hombres, de construir comunidad y en final de construir conciencia de pueblo y conciencia de nación y conciencia de Europa y conciencia de humanidad. No la una contra la otra, la nación contra la Europa o la región contra la nación o el país contra la región. Hay que defender naturalmente los intereses particulares del país o de tu nación en el contexto europeo o en el contexto nacional, pero al final, como dice Papa Francisco, la unidad es más importante que la división. Al final hay que no olvidarse que somos hijos del mismo Padre y somos parte de la misma comunidad. Pues voy a acabar recordando algunas palabras de esas bienaventuranzas del político, aquellas que propuso el recordenado cardenal Bantuán, porque a mí desde luego me parecen una estupenda hoja de ruta para aquellos que tienen responsabilidades en esta tarea. Decía bienaventurado, ¿no? Es el político que tiene una alta consideración, una profunda conciencia de su papel, que refleja credibilidad. Todo ello yo creo que se siente y se va a poder comprobar en todas estas personas que se van a dar cita desde esta tarde. Don Rocco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espejo y estoy seguro que va a ser muy interesante todo lo que se vaya a decir y lo vamos a seguir con mucha atención a través de la web de archimadrid.org y del canal de YouTube del Arzobispado. Muchísimas gracias por acompañarnos y que sea un estupendo congreso. Muchísimas gracias a usted. Que Dios te acompañe.